Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio Reflexionando Juntos con Víctor. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primera cosa que quiero comentar es que hemos arreglado, creo, el tema del audio. Por lo tanto, le pido que me verifiquen si es cierto que se escucha mejor. Hemos modificado, tenemos un micrófono que lo están viendo ustedes, y pude incorporar este sistema para estar un poco con mejor sonido porque tuve quejas de los sonidos. Eso sí, tuvimos quejas de Sí, los sonidos en los programas anteriores. Bueno, espero que este no y que haya mejorado. Le quiero agradecer a Claudio, que es el que me ayuda con la parte de computación. Y bueno, así que me parece que estaremos mejor. Estamos siempre en espacio reflexionando juntos. Es Rosario, 23 de mayo, son las 18 y 18, en una Argentina convulsionada de muchas maneras, de muchos, digamos, estímulos de todo tipo, de toda forma, y cómo nos están manejando los políticos de un lado y del otro a nuestra vida cotidiana, no solo económica, sino socialmente hablando. Reflexionando es poder repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Quiero comentar algo en el viaje que estuve en las elecciones en Córdoba, un poco observando, no fui como observador, pero sí es decir, pude coordinar para ver y conversé con mucha gente de varias clases sociales y realmente Schiaretti es un caudillo en este momento dentro del interior como gobernador. No hago una evaluación de bueno o malo, simplemente que ganaron elecciones, tercera elección que gana, con casi un 60%, estando en el gobierno, hay que ser muy buen gobierno para la gente que lo votó. Y lo más para mí fuerte es que en Córdoba, la ciudad de Córdoba, que fue un bastión de radicalismo de toda la vida, es más, fue la famosa reforma universitaria. en el 1918. Sí, sí. Exactamente, era un bastión de radicalismo y de la gente progresista. Ganó un tipo, un chico, un señor, que no llega a los 40 años, o 40 y pico y no más, de San Francisco que no conoce nadie. Más, sin embargo, lo puso Schiaretti como hombre de él y ganó las elecciones en Córdoba. Los radicales no lo pueden creer que haya ganado este joven, que no lo conozco, pero la mayoría de la gente que hablé no lo conoce, no saben quién es. Y tengo gente que está más o menos relacionada, médicos, abogados, profesionales, gente de hoteles. Bueno, así que es interesante la experiencia de Córdoba. Y también el avance, siempre Rosario, con la ciudad de Córdoba éramos disputando quién era más importante. ¿Te acordarás? Eso siempre Sí, fue sí, así. sí. Pero sin embargo, es más, cuando Luis Juez fue intendente, vino a Rosario Exacto. para verificar cómo era el transporte, para aprender de Rosario. Lo dijo Luis Juez públicamente. Pero ahora realmente Córdoba, con la construcción de autopistas, la circunvalación de Córdoba, la salida para toda la parte de la sierra, la entrada por Río Segundo, lo que se imaginen y sigue construyendo. Los puentes del lago San Roque, o sea, en Carlos Paz, es realmente muy importante. Y la construcción de villas que han hecho en todo de Córdoba, villas nuevas, es muy fuerte el avance de Córdoba. Rosario, a pesar de los avances que decimos que tenemos, creo que Córdoba nos pasó el trapo. Es lo que siento y creo que conozco algo, pero lo comento por si tienen opción de ir a Córdoba, recorran y van a ver si vayan con un GPS o algo así, porque para entrar y salir sin GPS se van a perder no porque está mal señalizado, sino por la cantidad Exacto. de rutas y accesos posibles. Bueno, cuando estuve allá, no sé si hay otras más preguntas con respecto a eso, si me quieren preguntar, pero es interesante conocer Córdoba, siempre fue lindo, pero es lindo, pero el avance que he tenido es muy, muy importante. Quiero comentar algo que hice desde cuando estuve de viaje,
en cuanto, perdón, también estuve en San Luis. Y en San Luis siempre fue, digamos, el emporio y el imperio de la autopista de los hermanos Rodríguez Sá. Córdoba lo pasó también a San Luis. Y San Luis Villa siempre fue la mejor autopista. No. Córdoba la pasó. Y es chiquito, está todo reducido. Pero la pasó, realmente la pasó. Para que se den cuenta una cosa, cuando venís de Córdoba a Rosario, la autopista de que venís de Córdoba a Rosario, hasta el lado de Córdoba la autopista está perfecta. Y eso es todavía la línea nacional, ¿eh? Cuando pasás a Santa Fe, la autopista está deteriorada mal. O sea, había gente que se negaba a pagar y ahora la están arreglando. Sí. Pero cómo cuidan algunos lugares y otros no. La circunvalación en Rosario, todavía no está terminado habilitado, creo que la habilitaron hace poco, 4 años. Y allá la autopista la habilitan, la siguen progresando. Es impresionante. Bueno, yo te comento esto para que sepan cómo desde el gobierno central se puede apoyar o se puede sabotear a las provincias. Para que entendamos cuando votemos a quién votamos y cómo votamos. Lo comento como una manera de reflexionar. Y otra cosa que me pasó allá fue la presentación del libro de Cristina, sinceramente. Yo siempre uso los eventos sociales importantes, muy grandes, como laboratorios sociales, para confirmar o rectificar o ratificar hipótesis que uno tiene, pero cuando sucede esto, lo uso como laboratorio. Yo me preguntaba o pregunté, inclusive a mucha gente le agradezco, cada vez que pongo algo, la cantidad de respuestas que tengo de mucha gente que me ayudan a comprender mejor ellos, los que me contestan y yo, entrar en este intercambio de entender el proceso de aprehender la realidad. Y puse si las decisiones de la vida son emocionales o racionales. Yo lo hice usando, sin decirlo en este caso, el libro Sinceramente. El libro Sinceramente de Cristina, en la presentación del libro, se vendieron 200.000 ejemplares. 200.000 ejemplares es récord de cualquier libro presentado en Argentina. Fue el récord. Y de Editorial Planeta, que es una de las más destacadas. Absolutamente. Tremendo. La casualidad me ayudó un poco más. Abigail, mi hija más chica, presentaron un libro todavía en el rural con un grupo de amigas, de compañeras, de un trabajo educativo, y estuvo en el rural justo ese día. O sea, en el rural, en la Secretaría, la Feria del Libro. Predio, claro. No, pero estuvo en la Feria del Libro. Era mismo, sí. Y realmente la gente que había, no es que mostraban en televisión algunas cosas, lo vivió en vivo y en directo, y me comentaba algunas cosas. Lo comento porque a veces las coincidencias significativas, llamadas sincronicidades, ayudan al conocimiento. Con respecto al libro, yo pregunté qué le parecía el libro de Cristina, y preguntaba en función al libro. Mandé un video, y de 230 videos que mandé, o sea, preguntando, me respondieron unos 100 y pico, o sea, una muestra interesante, y la mayoría de la gente, o sea, gente que decía, es una porquería, Cristina, bla, 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 mal de Cristina. Otros, es fabuloso, es extraordinaria, me hace acordar. Entonces, ¿yo qué hacía? Le preguntaba si lo habían leído, el libro. La mayoría no lo había leído. La mayoría, salvo honrosas excepciones que habían leído el libro. Tanto lo que le apoyaban, que el libro era bueno, como la que la desverificaban. Es más, mucha gente, yo no puedo leer nada de esa mujer. Y la otra lo llevaban como digamos, como el libro rojo de Mao, digamos, claro. Una cosa sí, así, iconográfica, libro sagrado, tipo Biblia, acá sí. Está. Bueno. Y realmente, después, con eso, cuando me decían que era lindo, malo, bueno, malo, pero leíste, no. O sea, ni siquiera se permitían para evaluar algo, si es bueno, malo, operativo o no operativo, o para conocer la emoción. Entonces
Entonces, siempre las decisiones son con gran carga emocional. Más, sin embargo, los portadores de esa emocionalidad no pueden reconocer que son emocionales y dicen que son racionales. Cuando converso un poco más con esta gente, y me pasó muchas veces, toman conciencia de que son emocionales. Pero sin embargo, les molesta mucho darse cuenta que somos seres emocionales más que racionales. Y usamos la razón para justificar la emoción. Y más en estos tiempos, porque la gente por ahí se siente que está siendo manipulada. Totalmente. Si emocionalmente, bueno, me siento débil ante tal situación. Claro. Yo te digo, la verdad, que Claro. todavía no lo leí. Te agradezco como me enviaste. Yo Yo lo mandé en soy de PDF. los que está en falta. Y es cierto, y tengo que comentar que tengo cierto reparo. Quizás sea medio de algo de soberbia, como uno de la generación, incluso es menor que yo, le llevo 5 años a Cristina, medio como que subestimo, soy sincero, medio y más habiendo transitado tanto en política, tanta formación, que lo he dejado más bien para los comentaristas y lo que yo pude evaluar que creo, y voy poniendo estos términos, que pueden ser honestos, pero en última instancia tengo que leerlo, es cierto. Que es Yo la lógico. mayoría lo leí, Digo la realmente, verdad. yo leí en PDF, PDF es un sistema Claro, de archivo, lo Exacto. leí la mayoría, y realmente no es un libro que es digamos, algo Claro. literal, pero son experiencias interesantes de lo que se vivió, y como una autobiografía tendenciosa, indudablemente, Sí, sí. pero es interesante verlo y entenderlo sin evaluarlo desde mi emoción, en lo posible. Pero les sugiero que lo lean. Y van a llegar aparentemente a 400.000. Todavía hay librerías que dicen, apareció el libro de vuelta, vengan a buscarlo. 400.000 Claro. es un libro, ni la Biblia Ni está la llegando. vida. Está llegando Y más a cuando niveles. se acercan las fechas, que se confirmen lo que son las listas para junio y después al borde de la elección ya en agosto, ahí van a ser los momentos donde se van a vender más, seguramente. No estoy haciendo publicidad del libro, estoy diciendo las cosas que Claro. yo uso como laboratorio para confirmar que los seres humanos somos mucho más emocionales de lo que nos animamos a aceptarnos. Le agradezco mucho a Néstor, a Marcela, a Patricia, a Alberto, que me han dado fuera al ruso, a Víctor, que me pusieron datos de cada uno. Y hay un amigo que me puso el ruso, le digo, bueno, es Alberto Wickler, que me puso, ojalá fuéramos racionales. O sea, acepta, porque me conoce, tomamos café y charlamos, de un ingeniero. Bueno, comento esto, Patricia, me pone, vaya pregunta, José. Es decir, varios puntos en la cual a todos le cuesta aceptar que somos seres emocionales. Esto es un punto que quería tocar, que lo usé como laboratorio para reconfirmar lo que yo aprendí. Es más, un día puedo explicar dónde viene, primero siento, luego hago y luego pienso, el bebé, de la teta abuela, teta madre. Hay toda la explicación psicológica de la teoría de Pichon-Rivière, pero no es el momento, pero tiene una mirada científica, cosa que a mucha gente le molesta de todas maneras. Me contestaba una amiga, también psicóloga, que no puede aceptar que somos seres emocionales. Claro. Una amiga de Córdoba. Mirá. Bueno, vamos ahora a ver un tema en el cual yo escribimos con Víctor antes de irnos. Perdón, si hubo cosas pendientes, el programa anterior fue hace como 20 y pico de días que lo hicimos. Lo que me acuerdo claramente era del tema audio. Y de lo demás, realmente creo que a alguna gente que me puso algo le contesté privadamente porque me iba de viaje. Pero no puedo decir tal cosa porque no recuerdo y no lo escuché de vuelta, así que no lo tengo. Si debo algo, avísenme que lo contestaremos en el próximo con mucho Perfecto. gusto. Bueno, acá vamos a hablar de ética y moral, bueno y malo, moral y ética. Yo escribí algo y largué consignas para que la gente conteste y pueda elaborarlo. Puse, para tratar de entender esta realidad, que construimos y no construye la realidad, sería bueno que reflexionaras sobre bueno y malo
si son valores ontológicos o sociales. Y después, moral y ética, ¿son sinónimos? ¿Son valores naturales o culturales? ¿Son constantes en el tiempo? Eva, María Raquel, el ruso, Patricia, Rodo, Alberto, Javier, muchísima gente me contestó. Están todas estas respuestas en Facebook, cosa que de vuelta agradezco porque a mí me sirve para tomarlos como emergente y portador y poder elaborar lo que ellos van pensando y yo poder ir creciendo gracias al aporte de ellos. Y creo que cuando después hago la devolución desde acá, también crecen ellos, porque sé que me escuchan y eso vamos haciendo un feedback uno con el otro, con una espiral cada vez más abarcativo, en la cual podemos tener, digamos, un crecimiento y una aprehensión a esa realidad que, como puse, que construimos y no construye en un juego dialéctico. Es difícil entenderlo, porque uno tiene que tener un manejo dialéctico, pero todo que construimos a su vez no construye y puede ser tanto una espiral creciente o una espiral decreciente. Bueno, acá le doy la palabra a Víctor para que tome un poco los temas, eso, y luego seguiremos. Bueno, sí, nosotros habíamos planteado hablar de moral y ética, aunque yo lo pongo, bueno, a la inversa, ¿no? Considero un poco como primigenia la ética, si bien la moral siempre estuvo por ahí unida, y los antiguos griegos, sobre todo en la tradición que traemos nosotros, a través de Aristóteles, él escribe un poco la síntesis, ¿no? Ya aplicándolo en las sociedades. Él habla de la ética y lo acerca bastante a la moral. Yo en cierta forma tengo mis diferencias hasta con Aristóteles. No quiere decir que uno pueda significar más o menos que él. Pero él habla de la ética como tres fuentes esenciales que uno debe conquistar. Y él habla y pone en primer lugar a la felicidad, que dice que es bastante inalcanzable. Después pone en lo que vos hablas de la construcción de ciudadanía y uno ser parte de lo que es el poder del gobierno. Por él justamente, también en su libro Política, la política, ahí habla cómo ordenar la sociedad y pone como un eje esencial. Y dice que este es el principio, el fundamento mayor de lo que podría ser la ética, porque el tercero es llegar a la contemplación, vivir de ello. Pero si uno no logra, lógicamente, un triunfo personal, cubrirse es imposible lo tercero. ¿Y por qué tomo esto? Porque ahí me cruzo con lo bueno y lo malo. Es interesante todo esto, porque se une justamente en la antigua Grecia, había un poeta, se llamaba Teogonis, Directa, creo algo así era, no me acuerdo el lugar, pero ustedes pongan a Teogonis. Teogonis hablaba de la verdad, la búsqueda de la verdad. Y justamente este poeta griego decía que una relación para encontrar y acercarse a la verdad estaba en ponerlo en manos de lo que era lo bueno, lo que significaba la virtud. Y la virtud era lo bueno que tenían los nobles. Ahí entramos justamente en lo que es la moral, porque la moral en muchos momentos se dice que es lo bueno, pero lo bueno está depositado en aquellos que se consideran lo más importante y los representantes son justamente los que manejan el poder en la sociedad. Y que los otros, llámele usted la plebe o la chusma, como dicen en un cierto momento, era lo descartable, era lo malo, por lo que no tenía un resumen fundamental. Esto para tomarlo en principio, que también lo habla el famoso filósofo, y es el que sintetiza todo prácticamente antes de llegar al siglo XX, Friedrich Nietzsche. Nietzsche habla justamente de esto, lo bueno, lo malo, habla de la moral, de la ética, y pone justamente en que él plantea rebelarse, porque toma esa historia anterior aquí de los griegos y todo nuestro resumen cultural en general, que ha vivido en función del privilegio de las élites. Por eso que es malo pensar a veces en lo bueno, que a veces lo bueno puede ser lo malo y lo malo a su vez bueno. Eso para reflexionar nosotros justamente ponemos este término de pensar lo que por ahí no se piensa correctamente o lo que se siente como que es dejado de costado, que es lo aledaño, y ponerlo a su vez como que sea lo principal. Es decir, traspolar lo malo sobre bueno y lo bueno como malo, porque él habla justamente, y fíjense en ustedes qué importante el contexto, porque esto nos lleva al siglo XXI también, nuestro contexto de vida. El contexto de vida de Friedrich Nietzsche es la época victoriana. Si bien él venía de Alemania,
pero Inglaterra manejaba todo. Inglaterra en la época de la reina Victoria tenía 37 millones de kilómetros cuadrados de poder. Es decir, manejaba no solo en Europa, sino en América, en África y en Asia. Tenía China y la India eran O sea, de el eso. famoso imperio. El famoso imperio. Impuso una cultura tremenda donde es justamente, pero ¿cuál era la moral de la época? ¿Cuál era la ética? ¿Cuál era justamente lo bueno y lo malo? Tomen el ejemplo de grandes personalidades que se quisieron revelar. Oscar Wilde. Oscar Wilde, el gran escritor de la importancia de llamarse Ernesto, y el retrato de Dorian Gray, que todos un poco hemos rozado directo e indirectamente esos textos esenciales, y la poesía también de Wilde es hermosa. Él era de origen irlandés, pero vivió bajo el imperio justamente inglés de la reina Victoria y fue encarcelado durante 2 años. Fue prácticamente quebrado en lo que era justamente cuando él venía al apoyar todavía el imperio victoriano como una de las famosas figuras nobles de aquel momento. Era el bueno, pero cuando se descubrió que era homosexual, cuando empezó a difundir justamente sus ideas que eran para lo que era ese famoso complejo, incluso ahí digo religioso, porque era religioso la cuestión del bueno y el malo, que se había extendido hasta el siglo XIX y entró también el siglo XX, donde se marcaba esto es lo que vale, esto que no. Esto es lo bueno justamente seguir lo natural que nos ha enseñado la iglesia original, la iglesia del poder, que ahí, bueno, es la iglesia anglicana, porque tiene que ver mucho con la iglesia católica, pero también lo derivamos a todos los cultos cristianos, que tienen la misma perspectiva en eso, muy cerradas, muy estructuradas. No cristiana, no, más abarcativa, Claro, pero todas las monoteístas. Claro, para que no se cuestione. No, la judía y la musulmana, todas. Porque la judía, fíjate vos, saltando un poco, volviendo atrás, Nietzsche escribe algo interesante, lo que hizo con el Imperio Romano. A través de la Torá, lo refundió al Imperio Romano, porque dijeron, sobre los principios, incluso utilizando los principios de piedad, de caridad, de misericordia, destruyeron aquello que hacía sufrir a los que era la plebe. La plebe era el pueblo desplazado. Si uno dice el famoso diezmo, estaba el diezmo para cubrir, para amparar a los pobres, y le hacía pagar incluso hasta los romanos, al Imperio Romano. Fíjate vos, había diferentes diezmos que se cobraban dentro de Judea, pero en última instancia la visión judía fue castigar desde la venganza, como dice justamente Nietzsche, por su origen israelita también dice, castigó también a los poderosos, castigó a los nobles, le cambió con el término la venganza, que es un término por eso se cruza lo malo con lo bueno, porque uno dice, venganza es malo, pero la función era buena, porque ayudaba a las mayorías olvidadas. Eso para tomar bueno y malo. Y la moral, continuando con esto, con Oscar Wilde, realmente es uno de los que vivió todo ese dolor. Esto para mostrar que en el siglo XXI ya se ha manejado la cosa mucho más sutilmente. Aquí está lo selectivo que se ha creado a través del siglo XX, las famosas ideas de la lingüística. 2 cosas. Primero también la filosofía. Saltemos de allá, de los tiempos antiguos de Aristóteles, los tiempos de la filosofía del siglo XX, la fenomenología. Es decir, todo se resuelve analizando las cosas en lo concreto. Es decir, los elementos de análisis, la filosofía, ya no es el ser y quizás si está el hacer o el hacer en potencia. Está el hacer concreto. Hay cosas que caracterizan a una sociedad o un fenómeno social, supongamos una guerra, y ahí se marca lo que va a seguir la filosofía, el análisis, lo que se utiliza en esos tiempos difíciles. La crisis, por ejemplo, la caída que lo que fue el famoso shock del año 29, donde la economía entró en crack, también un elemento fundamental para analizar hasta los males de un sistema de vida que estaba un poco separando a los individuos. Y en el siglo XXI también se maneja eso, pero de la manipulación desde la comunicación. Esto es esencial tomarlo en cuenta, donde estos términos, bueno y malo, se van traspolando, donde justamente lo que vos planteás, cuando ética en cierta medida era algo más puro y que se acercaba a la deidad, a los dioses, incluso los dioses antiguos hablemos, porque yo estoy hablando también hasta de Homero, entremos en la Ilíada, en la parte más pura del mito, el mito sagrado, donde había que obedecer al dios, había una obediencia primigenia, pero que existía esa virtud que está más allá de la cosa concreta. En el siglo XXI, esa cosa que parece allá arriba está en la manipulación
de los medios masivos que comunican al hombre y las perspectivas incluso del desarrollo del hombre, donde ya no es el desarrollo de las virtudes, no es la piedad, la misericordia, el atender justamente al que es menos favorecido, sino atender a lo que es el desarrollo. Y todo eso justifica la moral y la ética. Y ahí sí pongo, por último, a Tomás Hobbes, que viene de la Edad Media, pero trae lo de Maquiavelo, lo de Richelieu, que fue un gran primer ministro, que inició lo que es las nacionalidades y el poder, que fue el poder burgués, la base del capitalismo, y también a René Descartes, un poco el padre del racionalismo, con Immanuel Kant incluso, que pone como centro de todo la idea. Está la idea, existe. Bueno, en el siglo XXI se une todo eso para ver el desarrollo tecnológico, el pensamiento que te va a manejar la máquina, la inteligencia artificial. Parece este un mundo medio tomado por los pelos, pero todo lo que vivimos y los factores y la lingüística que usamos, bueno y malo, se traspolan. Por ahí es bueno, por ahí es malo. Por ahí es ético, por ahí es moral. Porque todo lo tiene y reside en el poder, fíjate vos. Se ha vuelto casi a lo primigenio, antes hasta del mismo Aristóteles y el mismo Platón. Hemos regresado lamentablemente con estas ideas a fagocitarnos lo que es la libertad de desarrollarnos. Creo que Friedrich Nietzsche tiene mucho para analizarse, porque eres un rebelde que lucha contra esto, pero lucha sobre todo rebelándose al poder. Creo que eso es lo más importante, que nosotros en este tiempo, con otras herramientas, nos rebelemos a eso. Vos hablas muchas veces de la anarquía, a veces que uno tiene que tener adentro, esa liberalidad que implique revalorizar estos factores. Creo que hay que hacer algo de eso. ¿Terminaste? Sí, sí. Y tenemos, Víctor tiene alguna mirada que yo no acuerdo, hablando de moral y ética, bueno y malo. No creo que llegue a abarcar yo por el tiempo, pero sí lo que quiero comentar es lo que tengo una primera visión, que para mí son, lo bueno y malo son, digamos, valores no son ontológicos, son culturales, primera historia. O sea, no son del ser como una esencia, sino tiene que ver con la cultura. Por eso hablé del poder, y ahí acuerdo, porque el poder es el que marca la norma, el que marca la moral social de ese momento. Si no, tenemos al amigo que escribió la cárcel de la educación, Foucault. Michel Foucault. Pero no, que te corto, no, me faltó esta ideita. Sí, la ética la pongo ya más arriba, lo separo para que yo sé que la moral sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que vos la ética tiene que ver con la parte religiosa tuya. Está bien. Con la esencia humana y la dignidad. Lo primero es la vida humana. Para vos sí, claro. Para mí la ética tiene que ver con una cosa personal. Está bien. Y la moral, que son concepciones y miradas diferentes. Sí. La ética para mí es absolutamente personal. La moral es social, es mi lectura, pero son todas concepciones. Pero lo que quería plantear de acá, el tema fundamentalmente para mí, es cómo la moral, lo bueno y lo malo son valores totalmente espaciotemporales. Sí. O sea, depende del momento. Y veo un ejemplo que lo uso. Asesinar es malo, no corresponde. Pero si yo tengo una guerra, asesinar es bueno, porque va todo el enemigo. Claro, y aparte, liberar, ¿viste? Defender tu vida, fíjate, ahí está la... Entonces, no solo defender tu vida, sino estás trabajando por la patria, matando gente. Eso es la guerra. Eso es cuando los poderosos mandan a sus hijos a morir. Cuando uno hace una guerra, ¿quién va a la guerra? La gente joven. La gente que va a avanzar para el futuro. Y esa es la gente que lo mandan a los frentes de batalla. Bueno, ahora las batallas son diferentes, sí. Pero es la gente que va, como se decía en mi época, la carne de cañón. Son los jóvenes. O sea, los padres y las madres se enorgullecen que sus hijos iban a la patria. Aunque a matar o morir. Aunque lo lloren. Es muy conflictivo. Yo tengo varias discusiones con gente que están en lugares, digamos, difíciles de convivir, como es gente palestina y gente de Israel. Y les digo, ¿por qué no luchan ahora para que se acabe la guerra? Porque sus hijos, el destino va a ser o matar o morir. Me miran con cara de bronca, pero es de última, es una realidad para mí, una realidad. Tienen que empezar a pelear ellos para que sus hijos no vayan al sacrificio. ¿Verdad? Es mi idea. Entender
un dato que vos manejaste mucho, el tema que se confunde con el tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? Justamente. Indudablemente. Sí. Por eso la libertad, que trae Víctor, tiene mucho que ver con la moral y con la ética. Sí. Porque la libertad es la que yo puedo vivir y definir qué es lo moral y qué es lo ético para mi vida. Y por ahí, si estoy en una guerra, no puedo no matar porque me fusilan. Bueno, estamos llegando al fin, no quiero, tengo mucho más para decir de esto, pero quería tirar una puntita. Lo continuamos después. Sí, lo vamos a continuar, lo vamos a continuar. Salvo que pase en esta Argentina, digamos, Tormentas. vertiginosa, no, cosas que nos impactan, ¿no? Es decir, que Areti con Macri, que Macri se junta con la Baña, que la Massa se vaya con Cristina. Entonces, realmente, pero es interesante cómo toda esta, no sé si por la palabra catarata voy a decir, no caterva, No, catarata. no sería ofensivo. Claro, catarata de información y destreza y de sub y baja, Sí. nos vuelve loco a todo el mundo. Acomódense, muchachos. Lo que sí hay una reconocer, más allá que uno puede estar a favor o en contra, la que marca la agenda de Argentina es la señora Fernández de Kirchner. Le ganó la partida hasta ahora. Es increíble la habilidad que tiene para manejar la agenda, no de los políticos, sino de todos los argentinos. Sí, no, incluso No. habla con Wall Street, ¿viste? Cálmense los mercados. Exacto. Y cuando, Está en todos lados. cuando dice que sube o baja, es gracias a ella, o peor ella. Claro. Es casi, si uno no estuviera, La Virgen María parece. como si uno estuviera imbuido en esta realidad, sería hasta cómico vivir y verlo cómo se manejan. Bueno, si se quiere comunicar con nosotros por Face o mensaje privado a jgerman@fibertel.com.ar o a mi celu a través de WhatsApp 156-382-997 más los aditamentos que hay que ponerle más 54, 9, ya saben cómo se hace eso. Así que pueden mandarme lo que quieran y con mucho gusto aclaraciones lo leeremos para la próxima o lo conversaremos. Gracias Víctor. Gracias. Y nos estamos viendo.